Dos de los riesgos más grandes en cirugía plástica son infecciones y un tromboembolismo. Aquí te voy a dar algunas recomendaciones para evitar que te pasen a ti. Primero, vamos a hablar de las infecciones. Cuando tú te has operado, siempre te vamos a recomendar que te tomes antibióticos. Eso va a estar en tu fórmula médica, pues es lo básico y por supuesto. Sin embargo, también te recomendamos que laves tu cama antes del día de tu cirugía. Cobijas, sábanas, cubrelechos. Si tienes mascotas, ese día dejas todo preparado, que tu cuarto esté completamente aspirado y limpio, y durante el primer mes tus mascotas no van a entrar a tu cuarto. Cada vez que vayas al baño, te vas a lavar las manos antes de entrar al baño y después. ¿Por qué? Porque antes de entrar al baño tú te vas a quitar tu faja y puedes rozar el área donde se realizó la cirugía, y si tenías las manos sucias pues se puede contaminar. Entonces siempre te vas a lavar las manos antes, entras al baño, te limpias, vuelves y te lavas las manos y ahí sí te vistes. Es importante que te bañes. Después de la cirugía pueden quedar rastros de sangre, de grasa, de sudor. Todo esto contiene bacterias. Debes bañarte de pies a cabeza todos los días para evitar que se vaya a formar cualquier tipo de infección. Es importante que seas muy limpia en este proceso posoperatorio. Si la sábana se manchó de sangre, inmediatamente hay que quitarla y lavarla. Si la faja se te manchó de sangre, inmediatamente la retiras y te cambias. Por eso te recomendamos que tengas 2 fajas, 3 fajas, porque pues vas a estar en un proceso donde necesitas estar limpia 24 horas al día. Por ejemplo, cuando se colocan los drenes es muy normal tener una toallita como de soporte debajo de las mangueritas por si van cayendo goticas. Si tú te quitas esa toallita y la pones como al lado del lavamanos, en algún otro lado, pues es una toallita que ya se contamina. No, entonces si te la vas a quitar, te la quitas, la desechas y la cambias. Al igual que los pañales, estos pañales que te colocamos alrededor es para que duren en tu cuerpo 1 o 2 días, pero si tú ves que el pañal ya está sucio, pues simplemente lo reemplazamos. Es muy importante que seas cuidadosa con la limpieza. Por ejemplo, si tienes amigas, familiares que quieren ir a verte, los primeros días no es el momento. Vienen de la calle, te van a querer tocar o mirar, o el solo hecho de bajarse y subirse la faja ya es un riesgo para que se pueda llegar a filtrar alguna bacteria y nos pueda generar alguna complicación en materia de infecciones. Por el otro lado, vamos a hablar de los trombos. Por supuesto, tú terminas tu cirugía y vas a empezar a tomar anticoagulantes, o el doctor te va a recomendar unas inyecciones que te debes colocar todos los días a la misma hora. Digamos que esto es lo básico, usar tu anticoagulante para evitar que se forme un trombo. Pero ¿qué otra cosa debes hacer? Utilizar las medias antitrombóticas. Estas medias son recomendadas para utilizar 40 días de día y de noche. No te las quites porque esta es una recomendación básica para evitar que tengas alguna complicación. ¿Qué otra cosa es súper importante? Que camines. Una paciente que se opera no debe estar quieta, no debe pasársela acostada. Tú te operas, el día de la cirugía llegas a tu casa y ese mismo día comienzas a caminar. ¿Cuánto debes caminar? 10 minutos cada hora. Esto no es para que estés acostada, no es para que estés quieta. Camina, muévete, ten actividad, sube las piernas, no te quedes en una misma posición, no te quedes en la cama, o si ya tienes que trabajar, entonces no te vas a sentar 8 horas ahí en esa misma posición, porque eso es un riesgo para que se llegue a formar un trombo. Entonces, la recomendación principal para evitarlo es que camines, que te muevas y que no te quedes quietica ni acostada. Todo esto lo hacemos es para que te cuides. Estas recomendaciones pueden sonar un poco exageradas, pero no lo son. Cuídate, sigue todas estas indicaciones para que tengamos un resultado feliz y saludable.